que respiraras un momento. Entonces volvamos al esquema que nos plantea la metodología Saheli. Y bueno, nos quedamos que los objetivos deben ser claros, alcanzables, congruentes y eslabonados. Y te decía también que para redactar los objetivos tienes que hacerlo mediante verbos. Hagamos un recordatorio. Los objetivos se hacen mediante verbos. Las terminaciones ar, ir. Sin embargo, habrá algunos verbos que son descartables. Vamos a aprovechar de una vez para que nuestro amigo Alex León, nos presente ahí un cuadro que dice la taxonomía de Bloom. Es un cuadro, a ver si la puede abrir. Y de una vez vamos a observar cuáles son los objetivos que sí son a utilizar y cuáles no tenemos que utilizar. Sí, está... Ah, bueno, tú ves que ahí tenemos verbos que se llaman verbos indicadores de procesos cognitivos, ¿sí? Es decir, de algún tipo de aprendizaje, y tenemos verbos de descripción. ¿Cuáles son unos y cuáles son otros? Yo te invito que te metas a internet donde está este documento y escribas simplemente taxonomía de Bloom, Bloom con doble O, y ahí te darán estas formas. Entonces, por ejemplo, habla de las habilidades de pensamiento, ¿sí? Cómo recoger la información, cómo confirmar esa aplicación, pero me interesa que sepas cuáles son los ejemplos de palabras indicadoras. No sé si ya por ahí es en la columna dice ejemplo de palabras indicadoras. ¿Sí la estás viendo, mi querido Alex? Y las palabras indicadoras son define, lista, rotula, nombra, identifica, repite, quién, qué, cuándo, dónde, cuenta, describe, recoge, examina, tabula, cita. Predice, asocia, estima, diferencia, extiende, resume, describe, interpreta, discute, extiende, contrasta, distingue, explica, parafrasea, ilustra, compara, aplica, demuestra, completa, ilustra, muestra, examina, modifica, relata, combina, clasifica, experimenta, descubre, usa, computa, resuelve, construye, calcula. Separa, ordena, explica, conecta, divide, compara, selecciona, explica, infiere, arregla, clasifica, analiza, categoriza, compara, contrasta, separa, combina, integra, reordena, sustituye, planea, crea, diseña, inventa, qué pasa para sí, prepara, generaliza, compone, modifica, diseña, plantea hipótesis, inventa, desarrolla, formula, reescribe. Otra, decide, establece, gradación, prueba, mide, recomienda, juzga, explica, compara, suma, valora, critica, justifica, discrimina, apoya, convence, concluye, selecciona, establece rasgos, predice, argumenta. ¿Sí? Entonces, como te das cuenta, para objetivos ya muy específicos, se te recomienda cuál es la forma en que deben ser estos redactados. En la misma tabla, ¿sí?, te muestra también otro tipo de verbos que son de muy fácil utilización, como es diseñar, construir, idear, trazar, elaborar. Pero otros de los más utilizados que nosotros tenemos para diferentes problemas es comparar,
de construir, delinear, estructurar, integrar. Entonces, este documento es de suma valía para que tú puedas hacer tu investigación con todas las requisitos que se piden. Entonces, vamos a volver nuevamente al esquema del planteamiento de problema de tesis. Entonces, ya lo tendrán nuestros amigos por ahí. Ya lo está poniendo ahí Alex León. Entonces, vimos lo que se refería a los objetivos. Y estos objetivos van a probar o aportar evidencia a favor de una teoría. Tú cuando investigas no solamente es lo que tú estás proponiendo, también te debes valer de investigaciones previas. Nosotros podemos ser muy innovadores, tener unas ideas fantásticas inclusive de algo que queremos investigar, pero por lo fantástico viene de fantasire, de fantasía, puede ser que no sea traducible, no sea realizable. Tenemos que pensar que esa investigación sea viable, sea el problema que tenga previamente alguien que ya haya abonado a favor de alguna teoría expuesta, de que ya haya algo en el estado de arte. ¿Qué es el estado de arte? Son toda la bibliografía, todas las investigaciones que ya están previamente hechas, quizá del problema que tú también tienes una idea, pero que tienes la idea de darle otro sesgo. Entonces, del objetivo, decíamos, prueban o aportan evidencia a favor de una teoría. También son las guías de la investigación. Si tú tienes muy bien redactados esos objetivos, serán los que guíen tu investigación, la llevarán a un buen puerto. Estos objetivos van a ser la parte fundamental para que puedas resolver el problema específico o especial. Dijimos que este diagrama lo íbamos a analizar conforme las manecillas del reloj. Ahora, vámonos a lo que se dice del planteamiento de problema, en el que debe ser susceptible de una medición empírica. Que tú digas o muestres de qué manera puedes marcarle límites, puedas marcarle periodicidad. ¿Sí? Entonces, empíricamente debe existir una medición. Aquí diríamos, o dirían los especialistas, que esta se enfoca más a una tesis de corte cuantitativo. Lo cualitativo es muy difícil que podamos demostrar. Sin embargo, vamos a tener una llamada a las 5 de la tarde con el doctor Luis Felipe Ali El Saheli González, en el que nos propone un instrumento para poder hacer un cruzamiento entre lo cualitativo y lo cuantitativo, y de qué manera lo podemos testear. Vamos a las 5 de la tarde a tener una charla con él. La otra sugerencia que se da para el planteamiento de problema es que debe estar formulada como pregunta. Tú no puedes poner el planteamiento de problema como si marcaras la hipótesis, que la hipótesis es una afirmación categórica inclusive, ¿sí? Entonces, el problema debe estar formulado como una pregunta. Este planteamiento debe expresar la relación de variables, ¿sí? Lo que se conoce como la variable dependiente y la variable independiente. Aquí, insisto, estaríamos hablando de una tesis de corte cuantitativo. Ya que analizamos el planteamiento de problema, vamos a ver otros de los instrumentos que nos van a ayudar a elaborar la tesis. Entonces, allá en cabina nos va a hacer favor de ayudar Alex León con un diagramita que tenemos en el que hacemos unas preguntas y decimos cuál es el tema de investigación. A ver si ya lo están viendo ahí en sus monitores.
dice ahí cuál es el tema de investigación. Muy bien. Ahí tenemos unas preguntas, ¿sí? Dice, ¿quién fue el primero que lo planteó? Yo te recomiendo que en este cuaderno que tú estás ahorita haciendo la nota, pongas este cuadro y lo dividas en 2, 4, en 6 columnas. Cada columna, ¿sí? Que dice cuál es el tema de investigación, ¿sí? La primera pregunta que deberás responder es ¿quién fue el primero que lo planteó? Yo no puedo hacer una investigación si no tengo, como les decía hace un momento, alguna teoría que me vaya a respaldar, que me vaya a abonar a la investigación. Entonces, si estoy investigando sobre la educación tradicional, pues debo investigar quién fue el primero de los autores o quién fue la primera persona que habló sobre la escuela tradicional, en el ejemplo que estamos poniendo. La segunda pregunta que te debes hacer y que debes contestar para que identifiques son quiénes fueron los continuadores más destacados de ese tema. Entonces ya tenemos primero quién investigó primero sobre ese tema, quiénes continuaron sobre ese tema, y la siguiente fase sería cuáles han sido los momentos de mayor apogeo de esa investigación. Cuando se dio a conocer y que todo el mundo estaba hablando, vamos a decirlo con el ejemplo que pusimos, de la escuela tradicional. Posteriormente vamos a investigar cuáles han sido los momentos de mayor, creo que repetí esa columna, sí, repetí la columna, cuáles son los momentos de mayor apogeo, y bueno, los otros, ¿cuáles han sido los momentos de profundo silencio? ¿Cuándo se dejó de hablar ya sobre lo que tú estabas o quieres investigar? Hay un momento en que todo el mundo hablaba de él, ¿y por qué de repente todo el mundo calla? ¿Sí? La última pregunta que sugerimos nosotros es ¿quién y cuándo lo retomó y por qué? ¿Por qué nuevamente se empezó a hablar, en el ejemplo que estoy poniendo, de la escuela tradicional? ¿Quién lo retoma y cuándo? Con estos elementos tú vas a elaborar de una forma muy sencilla ya lo que quieres investigar. Vas a tener una idea muy clara de lo que vas a investigar. En ese mismo cuadro que te pongo en la parte inferior, si se los mostramos ahí, Alex, está cómo leer lo que hay que leer para trabajar los textos. Nosotros tenemos un problema cuando investigamos, que es el que no sabemos leer. Y esto sí nos implica un gran problema. Entonces, ¿cómo leer lo que hay que leer? Trabajar los textos. Entonces, primero, cuando yo leo, tengo que agregar ideas. ¿Qué espero encontrar de ese texto que voy a leer? Cuando lo haya terminado de leer, debo escribir las dudas que me suscitó el texto. Ya que haya yo agregado las ideas que tuve al momento de leer el texto y que escribí las dudas que me suscitó, también debo entonces escribir lo que no entiendo de la lectura que realicé de ese texto. Claro que tú sabes que si me surgen dudas, lo primero que tengo que hacer es anotarlas e investigarlas e ir confeccionando un glosario, es decir, una lista de palabras que explicaré con mis propias palabras, pero también en base a lo que yo he investigado en los diccionarios especializados. Si estoy investigando un concepto que viene de la psicología, no lo voy a buscar en un diccionario de términos generales, sino sobre la especialidad. Así hay diccionarios de mecánica, diccionarios de derecho, diccionarios de medicina, diccionarios de filosofía, diccionarios de lingüística, diccionarios de filosofía, diccionarios de lo que gustes y mandes. Inclusive hay diccionarios de cocina. Ahora, en la lectura
vamos a señalar las lecturas que sugieren los autores consultados. Creo que en tu pantalla no estamos viendo estas, este esquema, pero bueno, ya te señalé qué es lo que vamos a encontrar. Entonces ahora vamos a pedirle a nuestro querido amigo Alex León